Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Daniel Toribio, quien es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido. Un placer tenerle con nosotros. Gracias, jóvenes. Muchas gracias por invitarme. También exministro de Hacienda. Sí. Y a propósito del tema, y antes de entrar al ruedo político, ayer el Congreso, así es, ayer el Congreso estuvo activo y aprobó el proyecto de ley de responsabilidad fiscal que había remitido el Ministerio de Hacienda, y también se aprobó una nueva amnistía fiscal para ciertos procesos especiales y de amnistía a deudas estatales que el gobierno también había sometido. ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo con estos proyectos? Mira, yo te voy a comenzar con responsabilidad fiscal. Yo pienso que fue un mal momento para aprobar una ley de responsabilidad fiscal. Y yo te voy a explicar por qué. Ahora que se descubre, se sabe, que el gobierno en diciembre del 2020 recibió 20.000 millones de pesos adelantados, que se sepa, de las instituciones financieras por 10 años. Y que ahora en junio haya recibido 25.000 millones de pesos de adelantado, y se dice que hay otros adelantos que se están haciendo, y eso no da responsabilidad fiscal. ¿Y por qué? Porque tú estás trasladando, primero, porque no es constitucional ni legalmente correcto, y segundo, porque tú estás trasladando a otros gobiernos compromisos sin haber pasado por el Congreso. En el financiamiento de diciembre del 20 fue a 10 años. O sea, va a haber 3 periodos gubernamentales que van a estar pagando esos 20.000 millones de pesos. Y los de junio aún no es por 4 años. El argumento que yo he oído de alguna gente es que es un adelanto de impuestos. La verdad es que en la práctica solo existen 2 cosas: o un préstamo o un regalo. Si no fue un regalo de las instituciones financieras, fue un préstamo. El tema de adelanto es cómo se va a pagar el préstamo. Se va a pagar con los impuestos, pero con los impuestos de otros gobiernos. Mira, hay una expresión que a mí me gusta mucho utilizar, pero que usan los economistas, que es ceteris paribus. Quiere decir, si todas las variables no se mueven, supongamos que un gobierno se le ocurra hoy decir: deme de adelanto todos los impuestos que ustedes van a pagar en 20 años. Cuando llegue un nuevo gobierno, ¿con qué se va a mantener? Entonces, una ley de responsabilidad fiscal en estos momentos no parecería ser lo más sensato, porque parece que eso no cumple con la responsabilidad fiscal. Pero no daría mejores controles para ese tipo de prácticas este proyecto de ley. El problema es que ya existen los controles, se supone. Hay una ley de crédito público, hay una ley de presupuesto, ya existe. Añadirle algo más, uno más o menos, eso no tiene mayor significación cuando tú lo incumples. ¿Y cuál sería la ventaja de tener esta ley? Se supone que para determinar controles para el gobierno, se supone, pero ya está establecido, hay una serie de cosas que ya están establecidas. No es que yo me aclaro. En el gobierno de Leonel Fernández ocurrió algo así. No, nunca, no. Aquí se argumenta que ocurrió en el 13. En el 13. En el 13. Pero no, eso no, porque además yo creo, en mi opinión personal como técnico, como profesional, que eso es incorrecto. Usted no puede de ninguna manera, tomar recursos. Es más, usted no debería legalmente tomar recursos que traspasen un periodo fiscal. Ahora, que traspasen 3 gobiernos, no, ya eso pasa al extremo. Y en el otro tema, en el de la amnistía fiscal, mira, la amnistía, yo no voy a criticar la amnistía fiscal, pero te voy a decir lo siguiente. Las amnistías fiscales normalmente son un fracaso. Y tú dices, ¿por qué? Por la cantidad de veces que se hacen las amnistías fiscales. Pero eso es un deporte aquí. Exactamente. Pero no de este gobierno. No. En los últimos 3 años se han hecho 2 amnistías fiscales. Y prueba eso muchísimas con más. el propósito de recaudar. Ahora bien, si yo soy un contribuyente que pago religiosamente, me siento mal de que tú estés
liberando a otros de lo que yo pagué. Eso es lo primero. Y lo segundo es, si yo no pagué, ¿qué razón me lleva a mí para pagar habiendo una amnistía fiscal cuando yo espero que haya otra? O sea, no es un estímulo, porque tú tienes que dar cosas que sean estímulos. ¿Es un estímulo para pagar? Bueno, si tú en 3 años hiciste 2, yo espero que en el próximo año haga otra. Y entonces no hay un estímulo para eso. Por eso yo digo, estas son cosas fundamentalmente de carácter recaudatorio. O sea, porque también en el aspecto fiscal, porque hay muchos aspectos. En el aspecto fiscal, aquí hay un estrés fiscal. Aquí hay un estrés económico que se caracteriza por un estrés monetario, un estrés en la inflación, en los precios y fiscal. ¿Y esto tendría un impacto en el ámbito inflacionario de los productos de la canasta básica familiar? No, esto no, esto es exactamente no. Esto es lo que procura es que alguna gente que se supone, por ejemplo, una de las cosas que a mí me sorprende es que libera al gobierno de unos pagos que tenía que hacer como sujeto de la retención de impuestos que hizo y no pagó. Eso no tiene que hacerse una ley para eso. Si es del mismo gobierno, hay 50.000 formas de resolver ese tema sin ley. Yo lo único que señalo es lo siguiente. ¿Qué es lo que ha pasado y está pasando? Que estamos llegando a una situación muy difícil. O sea, si el gobierno tiene que tomar 25.000 millones de pesos de adelanto y además oí decir a un exdirector de impuestos internos que le han pedido a otros contribuyentes adelanto, no se sabe, porque estas son operaciones que están haciendo con mucha opacidad. O sea, no son transparentes. Pero si es cierto que además de los 25.000 millones, recuérdense que esos 25.000 millones no llegaron del aire. Pero es ilegal eso, que se tome por adelantado. Un préstamo. Un préstamo. Claro. O sea, no préstamo, sino pago por adelantado de las diferentes... Oye, las cosas son, o son un préstamo, o son un regalo. ¿Tiene que devolverlo el gobierno? Bueno, tiene que devolverlo. ¿Cómo? Con los impuestos. Con los impuestos, no. Entonces, porque lo que usted está pagando es como el anticipo. Así, pero es como el anticipo. Pero es un préstamo. Si es un préstamo, usted tiene que devolverlo. Es lo que una institución tiene que... Porque usted se ganó este año 50.000 pesos. Ajá. Usted tiene que dar por adelantado esos 50.000 para el del año próximo. Ahora, primero, esto lo está trasladando a 10 años en el 20 y a 4 años en el. Y segundo, y ahí es lo que voy a hablar, si tú tienes que devolverlo es un préstamo. No hay otra forma. No es un regalo. No. Es un préstamo. Entonces, desde el punto de vista de la ley de crédito público, yo pienso que hay una serie de abogados que deberían estar viendo el tema y desde el punto de vista constitucional no es correcta esa operación. O sea, en un principio es opaca, pero además hay que tenemos un vacío en la ley. No un vacío en la ley, no hay un incumplimiento de la normativa, que son dos cosas distintas. Pero parece que no parece ser un incumplimiento tan claro y tan abierto. No, de eso ya yo no podría entrar si es claro o abierto, pero incumplimiento es. Es que no es posible, pero veamos, o sea, yo quiero que la gente piense en esto. Supongamos que cualquier gobierno tome la decisión de que le adelanten todos los impuestos a 10 años. ¿Qué van a hacer los próximos gobiernos? Pero además hay una parte mucho más delicada. ¿Usted sabe de dónde salieron los 25.000 millones de pesos? ¿De dónde salieron? De los 119.000 millones de pesos que adelantó el Banco Central. ¿Ustedes recuerdan que el Banco Central, en aras de que la tasa de interés bajara, emitió 119.000 millones de pesos? Solo del encaje legal. Exactamente. Y eso porque fue concomitantemente. O sea, el banco... soltaron el encaje y parte de ese dinero volvió al gobierno. Así es. Esa parte del encaje del dinero que se le dio a las MIPYMES. A las MIPYMES no fueron a las MIPYMES, cuya intención era, la intención era que llegara. Todavía están prestando. A la MIPYME o que llegara a tasa de interés más baja para todos nosotros. O sea, para todos. Pero esa no es la realidad. Entonces,
ese tema, que es un tema de mi punto de vista muy delicado, hace ver que una ley de responsabilidad civil, en el caso de la amnistía fiscal, porque el otro tema es lo siguiente, es que se vendía la imagen de que esto estaba bollando. Miren, en aduana había, el año pasado, había toda una propaganda diciendo que las recaudaciones iban por allá arriba. Hoy en día no se atreven a decir lo mismo porque las recaudaciones se han caído. ¿Por qué? ¿Porque la dirección de aduana es mala? No, porque hay una relación directa entre la cantidad de valores importados y los impuestos. En la medida en que los valores importados bajen, los impuestos bajan. Tan simple como eso. Yo, y esto es una experiencia que le cuento muy rápida, me gusta contarlo, siempre cuando fui secretario de Finanzas y cuando fui ministro de Hacienda, siempre le decía a los directores generales, quería que ellos entendieran que no era bueno hablar de recaudaciones, que yo no conocía a ningún director del IRS norteamericano o de aduana, que yo no sabía quién era, que los directores de impuestos no son, primero, no son graciosos y segundo, no hablan tanto en la opinión pública sobre recaudaciones, porque eso es lo que crea presiones a los gobiernos. Y ahí está la realidad. Hoy en día tiene que buscar dinero prestado. Yo veo que el organismo ahora recientemente, el Fondo Monetario Internacional, que reconoce la buena valoración que tienen en torno al manejo económico del Banco Central y del gobierno. Yo quiero que usted como economista y como exfuncionaria del área nos explique si es correcto esto o están mintiendo. Mira, yo vi el informe hecho por mi buen amigo Santos y el otro, y Fran Fuentes, a los cuales conozco que trabajan en el Fondo Monetario Internacional, porque creo que uno trabajó en el Banco Central y cosas de ese tipo. Mira, la economía dominicana ha sido una economía que ha venido, como todo el mundo reconoce, creciendo de manera importante en los últimos años. Pero ya comienza a haber un estrés económico. Te voy a poner un caso. ¿Por qué? Te voy a decir, mira, la economía dominicana en promedio crece, o sea, la potencialidad de la economía dominicana es crecer 5.2%, que eso es muchísimo, muy bien en cualquier economía. Ya el año pasado crecimos en 4.9%, por debajo del crecimiento promedio. Tú dices, bueno, pero este año se estimaba en un 4. En el primer semestre, de enero a junio, creció en promedio en 1.2. En una operación matemática simple, para que crezca 4 en promedio, tiene que crecer en el año 48. Pero nada más ha crecido 7.2. Si tú haces el cálculo, tú tienes que crecer 6.8 en los próximos meses. Y eso es casi imposible. Eso por un lado, o sea, hay un estrés económico que se está viniendo dado. Inclusive ya en un informe concomitantemente con el del fondo, no sé si ustedes lo vieron, del Banco Mundial, señala que la República Dominicana comienza a tener dificultades hacia futuro si no hay grandes cambios estructurales. Pero la República Dominicana tiene problemas del gasto, tiene problemas de los ingresos, tiene un problema combinado de inflación con estancamiento de la economía, porque un estancamiento, en junio la economía creció en 0.1. 0.1 es nada. Entonces, ¿qué está pasando en la República? Hay un estrés económico de muchas variables que están funcionando en contra. Hay un problema internacional que impacta aquí. Hay un problema ya acumulado. El Banco Central, para que ustedes vean este dato, mire, el Banco Central acaba ahora, hace una semana, de subir su deuda en más de 1 billón de pesos. 1 millón de millones. Esa es la deuda del Banco Central. Como resultado de emisiones inorgánicas que vienen fundamentalmente de la crisis bancaria del 2003-2004. 1 millón de millones. Ahora acabo de ver, porque hace un día, ahorita, cuando venía para acá, voy a la página de crédito público del gobierno y desde junio del 2020 a la fecha,
el gobierno en tal, toda la deuda del gobierno y del Banco Central se ha incrementado en casi 28 mil millones de dólares. Y yo me pregunto, cojan el periódico Listín Diario de hoy, el Listín Diario de hoy, y véanse que aquí prometieron 20 parqueos. Hicieron uno, el de la Tarazana. Y hay uno que está ahí en el centro de Los Héroes. Sí, el proyecto Parqueate RD. Sí. Pero eso es una combinación de lo público y lo privado. Si no hay una inversión pública, no sé, pero dio titulares. Sí. Mire, señores, y discúlpenme que yo sé, está eso de eso. Hay 19, mira, hay uno, el del centro, que tiene cosas ya, grama, y mojoseado los hierros. Sí, aparece en el listín. Pero, y voy a otra cosa de ayer mismo. El presidente dice que se reúne con el... Porque eso es la cosa que tú dices, pero ¿y cómo es posible? Que van a sembrar maíz y soya en Guyana. Señores, aquí... En el 2021, el ministro de Agricultura, el presidente en el discurso del 27 de febrero del 2021, en el discurso del 27 de febrero del 2023, habló que aquí se iban a sembrar nuevas, más de 300.000 tareas de soya y de sorgo. ¿Y dónde está? Daniel, ¿y cómo es que, planteando lo que usted dice, de que la economía del país en los próximos años se proyecta que podría verse mínimamente afectada, ¿cómo es que todavía estamos viendo que en sectores importantes se ve un crecimiento en el turismo, por ejemplo, en el área de la construcción, que han sido uno de los sectores más pujantes, y inversionistas siguen confiando en la República Dominicana, y no solamente en proyectos de un año, sino en proyectos de 5, 6, 7 y 10 años, hasta 20 años? Mira, muchas veces no te lleves de los likes. O sea, no te lleves de los titulares. La realidad es que el sector construcción está deprimido. Busca las estadísticas. O sea, las estadísticas del Banco Central, no las mías. El sector construcción está deprimido. Está por debajo del... No es creciendo bajo, no. Negativo. Sin embargo, aquí se construye mucho. Relativamente se construía mucho, pero está negativo. Está negativo la manufactura. Se cayeron las exportaciones de zonas francas y las nacionales. El turismo se está ralentizando. Quiere decir, los niveles de crecimiento del turismo no son los mismos. La economía dominicana tiene un alto nivel de estrés. Y es un estrés que se ha ido acumulando. Uno piensa que hasta futuro... ¿Y cómo ha ido creciendo y que los organismos internacionales dicen que está... Pero yo te estoy diciendo lo que ha pasado en este año. O sea, yo te digo, en este año, porque son cifras oficiales, en este año la economía ha crecido en 1.2. Daniel, enero-junio. El presupuesto, ya breve, se va a conocer hoy, el presupuesto complementario 2023 en la Cámara de Diputados. Ahí incluyen montos a 6 obras importantes, dentro de ellas la verja perimetral y también recursos para la línea 2 del metro. ¿Qué le parece este presupuesto? ¿Llena las expectativas? Si yo fuera congresista, lo primero que le preguntara es ¿dónde están los 25.000 millones de pesos que ustedes cogieron adelantados? O sea, ¿cómo es que esto funciona? ¿Cómo se registró en las estadísticas del gobierno? Y a partir de eso entonces hablamos. Bueno, muchísimas gracias, Daniel Toribio. Ya te tendremos aquí más adelante para que hablemos sobre política. Pero ya se nos terminó el tiempo. Gracias. Bien, señores, despedimos a Daniel Toribio, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Vamos a una pausa, ya volvemos.